2023 para rendir cuentas con la Hacienda Pública, con la Agencia Tributaria, y lo hacemos como siempre de la mano de Nicolás Emery, que ya nos acompaña en estos estudios y a quien también podemos ver a través del Facebook Live de Radio Calvía FM, donde emitimos en imágenes este programa. Por supuesto, siempre abierto también a la participación de cualquiera que desee formular alguna pregunta, ya sea a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro teléfono en el 871 11 66 90. Se trata de resolver dudas, que es lo que vamos a intentar, como digo, hacer nosotros en estos minutos de radio. Nicolás Emery, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime. Pues muy bien. Decías la semana pasada que había novedades importantes este año y, bueno, la idea es un poco ahondar un poquito en ellas, ¿no? Para que no cometamos ningún error que nos cueste especialmente caro, ¿no? Hombre, la idea es un poco de informar a la gente de que no den por bueno el borrador que nos mande Hacienda, porque muchas veces se omiten detalles, como por ejemplo puede ser alquiler de viviendas, si tienes derecho a la deducción, como si tienes derecho a la deducción por inversión en reformas de la vivienda para ahorrar energía, pues todo esto, y eso dar un poco de recordatorio de lo que tenemos lo que podemos aplicar este año, que puede bajarnos un poquito la factura fiscal a la hora de presentar la declaración. Bueno, pues vamos a ver qué sucede respecto a esto. Todos, quien más que menos, tienen su asesor, y si no, pues lo hacen a través directamente de la propia agencia tributaria, ¿no? Que lo hace para las personas que tienen un límite de ingresos, ¿o cómo funciona eso? No, la agencia tributaria, siempre y cuando no tengas actividad económica, y que no tengas, no tengas actividad económica y compraventa de valores en el mercado bursátil, pues entonces te lo hace, o sea, independientemente de la cuantía de tu renta. No hay que olvidar que básicamente con la información y con el borrador, pues con la información que tiene la agencia tributaria, pues es muy sencillo hacer la declaración. Solamente tienen que bajar la información que ya tienen, verificar con el contribuyente que es correcto, preguntarle si les da tiempo un poco a ver si tiene vivienda alquilada, si tiene derecho, si hay guarderías, si hay una serie de actividades que hay en Baleares que son deducibles, pues y cerrar la declaración y presentarla. No hay que olvidar que la agencia tributaria presta el servicio, es un servicio que si no le facilitas tú toda la información y hay un error en la declaración, difícilmente vas a poder ir a reclamarles. O sea que es un servicio que, si te lo hacen mal, te sancionan igualmente, y no tienes las garantías que te lo vaya a hacer con la diligencia debida en un momento determinado, según la complejidad que puede tener la declaración. Bueno, venga, vamos con esos temas entonces que tenemos todavía por delante para aclarar. Por ejemplo, ¿a partir de qué cantidad, Nicolás, de rendimientos de trabajo vamos a estar obligados a presentar la declaración de la renta este año? Bueno, como ya decimos la semana pasada, y como ya viene siendo habitual desde ya hace, creo que ya es el cuarto año, que de alguna manera las empresas lo que nos está haciendo es, con nuestra nómina, nos está reteniendo el importe equivalente, que es lo que tendríamos que pagar a la hora de presentar la declaración de renta. Siempre y cuando percibimos nuestras rentas de un solo perceptor, por lo tanto, que solamente trabajemos en un sitio, este límite está en los 22.000 euros. Si nosotros solamente trabajamos para una persona y cobramos 22.000 euros, no estamos obligados a la presentación de la declaración de renta. Ojo, como decía antes, si después tenemos una serie de bonificaciones o de incentivos fiscales, no están contemplados en esta situación. Tendremos que presentar la declaración para, en todo caso, nos devuelvan este dinero. Si no tenemos un perceptor, son dos perceptores, pues el límite está que ninguno de los dos puede sobrepasar los 1.500 euros. O sea que podríamos percibir una renta de, qué sé yo, de 15.000 euros de un perceptor, cobrar 1.400 euros del desempleo, que es lo más típico, lo más normal en la zona nuestra, y entonces no estaríamos obligados a presentar la declaración de renta. Ahora bien, si cobramos 3.000 de desempleo y cobramos 15.000 de nuestro trabajo habitual, tendríamos que presentar la declaración de renta, y lo más probable es que nos saldrá a pagar, porque el SEPE, a no ser cosa que tú se lo digas, no te hace ningún tipo de retención, o si te hace retención te retiene el 2%, que no es suficiente para cubrir lo que tendrías que pagar a la hora de lo que tendrías que
declarado o haber ingresado durante todo el año. Vamos a hablar de la vivienda. Nicolás, ¿cuáles son las condiciones para poder deducirme? Empezamos por el pago del alquiler, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Vamos, la base imponible en estos casos, podemos deducirnos de la declaración la declaración podemos deducirnos un porcentaje de la renta que pagamos, que es el 15%, y con un máximo de 440 euros. O sea, que si yo tengo una casita, lo alquilo, lo tengo alquilado, puedo deducirme hasta 440 euros, siempre y cuando reúna una serie de requisitos. Primero, que tenga menos de 35 años. O sea que esta medida está un poco motivada, previsto para aquellas personas jóvenes que están en su primera época de trabajo. Segundo límite, que no podemos ganar individualmente más de 33.000 euros. O sea que primero tenemos el límite de los 35 años, después tenemos que si estamos solteros o presentamos la declaración de renta individual, no podemos tener una base imponible superior a los 33.000 euros. Ahora bien, esta base imponible, en el caso de hacer la declaración conjunta, se incrementa a los 52.800 euros. Por lo tanto, con los alquileres que se están pagando aquí en la zona, la gente joven que realmente están en este umbral de renta, podrán deducirse hasta un tope de 440 euros en su declaración de renta, siempre y cuando esto sea superior al 15% de las rentas que vienen pagando. O sea que es una ayudita, pero hay que pedirla. O sea que podemos estar en la situación de no estar obligados a presentar la declaración de renta, pero si yo no informo que estoy pagando el alquiler, no me podré deducir los 440 euros. Lógico. Y otra posibilidad es el pago de la hipoteca, que es deducible en viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013. Y alguien nos preguntaba, Nicolás, si se puede deducir también el seguro. Bueno, había mucha polémica, sobre todo antiguamente, pero yo creo que esto ya está un poco ya asumido y por parte de la agencia tributaria, que todos los gastos que tenemos que pagar como consecuencia de la hipoteca, entre ellos el seguro del hogar, pues sí, nos puede entrar como importe pagado de hipoteca. Me explico, o sea que si yo pago una hipoteca de 8.000 euros al año y estoy pagando un seguro de 500 euros, pues lo que voy a ponerme como base de deducción van a ser los 8.500 euros. Esto antes había no estaba tan claro de que se pudiera declarar, deducirnos los seguros. Esto vino a consecuencia de toda la tormenta que ha habido sobre las hipotecas y de alguna manera la abusividad que se le ha declarado a las entidades financieras de obligar la venta cruzada, de que me tienes que hacer el seguro para la hipoteca, a ser una obligación del banco ligada al pago de la hipoteca, pues en este caso se puede deducir. Perfecto, pues tomamos nota también de eso para quienes tengan pues eso, una hipoteca y estén pagando un seguro. Más cuestiones, en el caso de vender nuestra vivienda habitual, ¿en qué casos estaría exenta la ganancia a la hora de ajustar cuentas con Hacienda? Vamos, primer tema, lo que tenemos que tener claro que es vivienda habitual. Antes porque mucha gente no se da cuenta que vender antes de hora por no tener en cuenta los plazos. Se considera vivienda habitual aquella vivienda que hemos ocupado durante un plazo mínimo de 3 años, de forma consecutiva. O sea, por lo tanto, es el primer requisito que tenemos que tener. Segundo, si nosotros vendemos nuestra vivienda y la intención es reinvertir este dinero o el dinero o parte del dinero neto que nos queda en otra vivienda, entonces no estaría sujeto a tributación. Lo que pasaría es que se decidiría en el plazo la tributación hasta que volviéramos a vender la siguiente vivienda habitual y no hicimos la inversión del total. Cuando digo inversión, digamos, el importe neto que hemos percibido por la venta, me refiero que del dinero que me queda después de haber pagado, si yo tengo una hipoteca en esta casa que he vendido, si he pagado a la inmobiliaria, si he pagado la plusvalía y si he pagado la BOA, por supuesto, para que me ayude en la transacción. Por lo tanto, todos estos gastos se pueden deducir como del importe que tengo que reinvertir. Por lo tanto, cuando vayamos a reinvertir, tenemos que reinvertir para tener una exención plena, tengo que invertir
la totalidad de lo que me ha quedado neto después de haber descontado todos los gastos. No es sobre lo que yo he ganado realmente. Después, también hay que tener en cuenta que si no se reinvierte la totalidad, se hace proporcional. Existen plazos para hacer la reinversión. Dos plazos realmente. Uno es por delante, o sea que si yo compro en mi casa, si compro una nueva vivienda habitual antes de vender la mía, pues tengo un año, me aceptan la inversión un año antes. Si es a posteriori, tengo que hacer la inversión en 2 años. ¿Qué ocurre si yo no tengo previsto hacer la inversión en el plazo, por ejemplo, en 18 meses? Claro, si yo lo hago, cuando yo voy a presentar la declaración de renta no he comunicado o no he hecho la inversión, tengo que informar a la agencia tributaria. Dicen, señores de la agencia tributaria, aún no he hecho la reinversión, pienso reinvertir este importe de dinero en una vivienda habitual, y te da la agencia tributaria 2 años para poder reinvertir de fecha a fecha. Por lo tanto, no tenemos que invertir, no tendríamos que pagar primero la ganancia y después solicitar la devolución, sino la agencia tributaria lo que te permite es comunicar que vas a hacer esta inversión, y en el caso de que no lo haces, que lo tienen muy bien controlado, te llaman, te mandan la declaración y dicen, me tienes que liquidar esto, y además te lo liquidan con intereses y con la sanción correspondiente por incumplimiento de... Y después hay dos circunstancias más. La primera, que es una persona mayor de 65 años, que una persona que vende su vivienda habitual y es mayor de 65 años. Es muy típico que una persona mayor de 65 años dice, bueno, yo tengo una casa muy grande, pues lo que voy a hacer es comprarme una casa más pequeña, independientemente que invierto o no toda la cantidad en una nueva vivienda, quedaría exento o no sujeto de tributación. Pues tenemos los casos de que el que invierte un año antes, el que invierta un año, 2 años después, y el que es mayor de 65 años, que no tendría que tributar en ninguno de los casos. Perfecto, pues más cosas que vamos conociendo en este repaso, lo que va a ser, le insisto, la declaración de la renta 2023, cuyo plazo no se ha abierto, pero ya sí es el momento, desde luego, de ir, pues eso, ajustando lo que va a ser nuestra declaración para dejarlo conforme a lo que corresponde, a las ganancias que hemos tenido y también, por supuesto, a todos esos gastos que puedan ser deducibles durante el pasado 2022. Nos preguntan también, en este caso, Nicolás Emery, cómo se declara la pensión de alimentos. La declaración que es un tema bastante polémico, porque lo tienes que tener muy bien redactado en tu convenio de regulador en caso de separación o divorcio, porque si no pones las palabras tal como tocan, te lo echan para atrás y tienes que pagar, y te ponen una buena sanción. El progenitor que paga la cantidad que le está trasladando por la pensión de alimentos se lo puede reducir de la base imponible. Por ejemplo, lo normal es que se esté pagando unos 150 euros por cada hijo que puedas tener. Pues estos 150 euros, que son los 1.800 al año, lo que hace es reducirte la base imponible a la hora de presentar la declaración. O sea que tienes un ahorro de pago. Y la persona que lo recibe, pues en este caso, por los niños, no tendría que incluirlo en la declaración de la renta. Muy bien, más cuestiones que seguimos abordando a esta hora. Hablamos de la pensión compensatoria al cónyuge, cómo se declara, lógicamente, para quien la recibe en este caso, sobre todo, ¿no? El que lo recibe lo tiene que imputar en su declaración de renta como una renta de trabajo puro y duro, y con la advertencia de que no lleva ningún tipo de retención. Por lo tanto, depende cómo hayas negociado el divorcio, pues cuando tienes que hacer la declaración de renta, si tienes que sumar lo que estás cobrando como por trabajo más la pensión compensatoria, te puede salir de la agencia tributaria, dependiendo del nivel de renta que estés, se puede llevar un 30 o un 35% de este importe. Por lo tanto, ojito cómo se declaran y cómo se incorporan las cosas en
en los convenios de divorcio. Pues sí que es importante, desde luego, a la hora de después ajustar esas cuentas con Hacienda. Más preguntas que hoy estamos intentando resolver con nuestro asesor financiero, Nicolás Emery, es el máximo que se puede aportar en un plan de pensiones para poder deducírnoslo. Bueno, hasta hace poco, hace un par de años, o 2 o 3 años, se podíamos deducirnos hasta, todo el mundo se podía deducir hasta un máximo de 8.000 euros si lo aportaba de forma voluntaria, y en el caso de que fuese mayor de 50 años, creo recordar, pues cada año podía ir aumentando paulatinamente estas cantidades. Hubo una modificación por parte del Ejecutivo, que dijo, vamos a topar que las personas no puedan ingresar en su fondo de pensiones privado y que tenga derecho a reducir la base imponible de 2.000 euros. Sí, encuentro que es un grave error, porque había mucha gente que lo que hacía era, dice, bueno, voy a ahorrarme el impuesto ahora, porque no hay que olvidar que no es que me ahorre el dinero. Después, cuando yo incorpore o retire mi fondo de pensiones que tengo pactado con el banco, la compañía de seguros, pues este dinero lo tengo que incorporar directamente a renta y pagar por ello, por todo lo que he dejado de pagar en el pasado. Por lo tanto, lo único que estás haciendo es diferir en el futuro el pago del impuesto sobre la renta. Ahora bien, como también había antes, lo que sí se puede hacer es que la empresa, tú puedes pactar con tu empresa, oye, señor empresario, señor jefe, o como lo queremos llamar, el que me paga la nómina cada mes, mira, quiero que cada mes, en lugar de pagarme mi sueldo íntegro, quiero que destines 300 euros de este sueldo a pagar un fondo de pensiones. Pues en este caso, el límite que tenemos es hasta 8.000 euros al año. Por lo tanto, han reducido considerablemente los importes que se podían incorporar en la renta como reducción de base imponible. También hay que tener en cuenta que estas dos cantidades se suman. No es que puedas hacer uno u otro, puedes acumularlo. O sea que en total tú puedes tener la empresa que te paguen 8.000 y puedes tú aportar 2.000 a tu fondo de pensiones. Yo creo que, así como están las pensiones, es un grave error, porque había mucha gente que dice, bueno, ya no pago hipoteca, no tengo obligaciones con los hijos, ya se me han reducido los gastos, pues voy a pensar un poquito en autofinanciarme la pensión o tener una hucha, porque no se puede tocar en absoluto este dinero hasta que no te jubiles en el futuro. O sea que yo creo que, así como estamos discutiendo todo lo que está haciendo estos días el gobierno a través de Real Decreto de reducir las pensiones para mejorar el déficit, pues es no lleva una coherencia entre las dos cosas, reducir, que la gente se pueda preparar su propia jubilación. Y Nicolás Emery, si viene un empresario y le dice, bueno, tengo un remanente a lo mejor de como 300 euros, un empresario que además, lógicamente, en muchos casos tenga que ser autónomo administrador de su empresa, lo que sea. Si tiene ese remanente, Nicolás Emery, ¿qué le va a recomendar? ¿Que lo haga como plan de pensiones privado aunque sea a través de la empresa, o que cotice por más dinero a la seguridad social? Vamos a ver. El tema de la cotización a la seguridad social ahora sobre todo a los autónomos, pues para los próximos 3 años ya nos han metido que tenemos que ya de forma forzosa es aumentar nuestra base de cotización, con un tope de pagar hasta 500 euros. Yo siempre he sido un creador del sistema público de pensiones. Creo que es más fiable, guardando todo lo que se está al margen, todo lo que se está diciendo, es más fiable de lo que la gente, o el ruido que oímos cada día, de que peligran las pensiones. Espero que no estar equivocado, porque yo he apostado mucho por el sistema público. Ahora bien, cuando estamos haciendo una aportación mayor a la seguridad social, estamos aportando no solamente para la pensión. O sea que si aumentamos, dicen, bueno, yo quiero, en lugar de tener una base imponible de 1.000, quiero tener una base de cotización de 1.000, lo quiero tener de 2.000, no solamente estamos pagando solamente estamos pagando solamente para la pensión, estamos pagando también por si me va mal el negocio, el desempleo, si tengo un accidente de trabajo. O sea que estamos pagando por muchos conceptos más. Yo soy más partidario
de hacer un mix. Digo, si yo tengo 300 euros, pues te diría, pues mira, pon un poquito en Seguridad Social de Autónomos, porque en caso de que tengas una enfermedad o te pase cualquier cosa, cobrarás más ahora. En el futuro, así como van las cosas y las medias, que estamos en 15 años y ahora se calculaba sobre los últimos 15 años, y quiero recordar que el último decreto lo pone en 25, por lo tanto se va a diluir estos 150 euros o estos 300 euros, se le va a diluir en el tiempo. Yo haría un mix, buscaría un tipo de inversión que me diera digamos, que pudiera hacer un ahorro, o hacer inversiones en acciones por ejemplo, de empresas que pagan dividendos, que el día de mañana ya no solo el valoro más el dividendo que puedo percibir, más que poner un dinero en el fondo de pensiones. El fondo de pensiones no te ahorras nada porque después lo tienes que pagar. Pero yo haría un mix, pondría un poquito más en la seguridad social y le diría, o invierte en tu propio negocio y hazlo crecer, y así tienes tu fondo de pensiones, tu jubilación garantizado en el futuro. Una alternativa es invertir, por ejemplo, en acciones como puede ser Banco Santander, Inditex o Coca-Cola, que son entidades que siempre están pagando dividendos, y hacer un mix. Con 300 euros tampoco puedes hacer mucho cada mes. Ya, bueno, decía 300 por decir una cantidad, ¿eh? No era por nada en concreto. Pero bueno, tomamos nota. Nos quedan solamente, en realidad, 5 minutitos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Queríamos preguntar también, Nicolás, por el requisito para poder aplicar la deducción por eficiencia energética que se está aplicando ahora mismo a muchas viviendas. Bueno, el primer requisito, y es el más importante, que el año pasado ya nos dimos cuenta con mucha gente que había, cuando estábamos haciendo las declaraciones, que gente que había hecho inversiones en relaciones energéticas, pues que se les había olvidado pedir lo primero, lo más importante, es el certificado de eficiencia energética previo a la obra. Me explico, tú lo que te exige es que de alguna manera que se te mejore la calificación del certificado energético me parece en 3 puntos, que pases de la E y pases a la C, o que pases a la B. Exactamente, no sé exactamente cuál es el requisito mínimo. Pero claro, si tú no puedes acreditar antes lo que tenías, pues difícilmente vas a poder aplicarte esta deducción. Yo creo que de la gente que vino el año pasado, solamente se lo pudimos aplicar a uno, y precisamente porque no tenían el certificado energético previo, porque tienes que presentar uno previo y uno posterior, para que el arquitecto o el ingeniero o el que te haya hecho el certificado acredite que has tenido una mejora. Y después es muy sencillo, es justificar que has pagado a una empresa para que te hagan la instalación. La instalación no solamente tiene por qué ser como mucha gente piensa, en placas solares o fotovoltaicas, sino que puedes decir, pues bueno, voy a aprovechar que está esta deducción y voy a aprovechar para cambiar las ventanas, y en lugar de tenerlas de madera o de tenerlas de aluminio, voy a poner, pues a lo mejor PVC, o poner cristales Climalit. Digamos, es un poco todo lo que te puede permitir el ahorro energético. Más importante, tener los 2 certificados, el previo y el posterior, y haber pagado la instalación a través de una empresa homologada. Uh-huh. Muy bien, más preguntas. En este caso, hablaríamos del requisito para poder aplicar la deducción por cuidado de hijos menores de 6 años en gastos corrientes como la guardería o el comedor. Pues lo mismo, pagarlos, tener un cierto volumen de ingresos, igual que hemos hablado en el momento anterior, que no tener unas rentas que superen los 30.000 euros en declaraciones individuales y 48.000 en declaraciones conjuntas, y podemos deducirnos el 40% de lo que hemos tenido que pagar a la guardería o la escoleta, en este caso, con un máximo de 600 euros. Aquí yo incluiría una salvedad, que nosotros lo aconsejamos mucho en la empresa. Y es que, por norma general, las madres son trabajadoras. Bueno, normalmente ambos padres son trabajadores, y yo lo que estoy aconsejando a mucha gente es que de un momento determinado pacten con su empresa una retribución flexible. Me explico. O sea, que si nosotros tenemos un niño
de un año y medio, y lo llevamos a la escoleta, y este gasto que yo tengo me lo paga la empresa por mí, lo pone como una retribución en especie o parte de mi retribución, entonces esto está exento de tributación. O sea, yo puedo pagar 500 euros a la escoleta, que serían 6.000 euros al año, si estamos los 12 meses, o 5.500, porque el mes de vacaciones me lo quedo. Si me lo paga la empresa, este dinero que yo percibo en la empresa tiene doble efecto. Uno, que no tributa estos 500 euros. Tampoco cotiza a la seguridad social. Perdemos un poquito de cotización, pero bueno, tampoco nos hace mucho daño. Me baja el marginal del impuesto. Por ejemplo, si yo estoy pagando 5.500 euros, estoy en los 30.000 de base, tengo un marginal del 27%, pero me puedo ahorrar un 27% sobre los 5.500 euros que estoy pagando a la guardería. Por lo tanto, es un ahorro considerable en impuestos. Son cerca de 125 euros cada mes. Es una cosa que es al margen de la declaración. Esto es planificación a la hora de hacer la declaración de renta, decir, bueno, cuando contrates, pues puedes meterte más dinero en el bolsillo cobrando exactamente lo mismo, porque lo que estás haciendo es trasladar determinados pagos a tu empresa en tu nombre, que después tú te vas a tener un beneficio fiscal. Venga, pues aquí seguimos. Vamos a terminar con Nicolás Emery, con quien estamos hablando, como siempre, de consejos financieros, pero hoy mirando a la declaración de la renta que está aquí a la vuelta de la esquina, y nos quedaban un par de cosas. La próxima semana yo creo que volveremos a hablar de estas cuestiones, pero sí queríamos cerrar el tema de la vivienda. Bueno, habrá gente que tendrá una vivienda alquilada a un tercero y se estará preguntando si hay gastos que se pueda deducir de esa vivienda. Vamos a ver, como toda actividad que tiene un componente de negocio, como puede ser aquella persona que alquila su vivienda, pues todos los gastos que él pueda tener que estén, digamos, directamente vinculados con el alquiler, como puede ser los gastos de comunidad, el pago del IBI, una reparación que se tiene que hacer dentro de la casa, el seguro si has pactado que lo cubre el propio propietario. Pues entonces todos estos gastos son deducibles del importe del alquiler que vamos a cobrar. Además, hay que tener en cuenta que si encima, además de estos gastos, estamos pagando una hipoteca, podemos deducirnos íntegramente el 100% de los intereses que estamos pagando por esta hipoteca. Tengo una casa alquilada, pues cojo lo primero que voy a mirar, cuánto he pagado de intereses, y después, una vez que tengamos determinado rendimiento neto, tengo una bonificación del 40% por ser el alquiler a una vivienda habitual. Por lo tanto, si yo alquilo una vivienda por 10.000, tengo 5.000 de gastos, incluyendo los intereses, el IBI y todo lo que me puedo deducir. Después me quedarán 5.000 euros netos. De estos 5.000 euros solamente voy a declarar el 60%, solamente voy a pagar impuestos sobre los 3.000, porque hay una bonificación que me hace el gobierno por alquilar, para incentivar el alquiler de viviendas, que es el 40% de la renta. Por lo tanto, en determinados momentos puede ser un buen negocio, un apoyo a la jubilación futura, el tema de tener una vivienda alquilada. Además, hay que tener una cosa, que en el día de mañana, cuando lo vayamos a vender, y para calcular la ganancia patrimonial, todos aquellos importes que yo me he deducido como concepto de amortización, que suele ser el 3% del valor del edificio, los tengo que reintegrar en la declaración de renta a la hora de calcular el beneficio que puedo tener por la venta de la vivienda que tenía alquilada. O sea que no sale muy caro, digamos, a nivel tributario el hecho de tener una vivienda para alquilar a un tercero y que para él sea primera vivienda, ¿no? No, y además, si esa vivienda la aguantamos hasta los 65 años y lo vendemos después de los 65 años y tenga un beneficio de 250, creo que son 250.000 euros, y lo reinvierta en una renta vitalicia, entonces tampoco pagaría nada por la ganancia patrimonial que se genere. Aquí es como todo, el tema tributario es un tema
a mí me gusta mucho. Es un tema que se tiene que estudiar mucho porque cada año, a diferencia de cuestiones financieras o posiblemente algunas cuestiones laborales, están siempre en movimiento, siempre hay modificaciones, siempre hay cambios que te obliga a estar al día y a estudiar constantemente lo que estás sabiendo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre ponernos en manos de un asesor cualquiera o en manos de Nicolás Emery, ¿eh? Espero. Lo barato sale caro en ocasiones. Muchas veces sí. Que tampoco es caro Nicolás Emery, por otra parte. No, tenemos una campaña especial para las declaraciones de renta. ¿Sí? Para aquellas personas que... Es nuestro producto estrella, para decirlo de alguna manera, para aquellas personas que solamente tengan que declarar pues la renta, el desempleo o aquellas personas que tienen cobran la pensión, la pensión esta, la mínima vital, no me acuerdo del nombre, porque tiene la obligación de presentar la declaración mínima vital. Exactamente, que tiene la obligación, independientemente del importe, a presentarlo. Cobramos 30 euros a todo el mundo. ¿30 euros? 30 euros por hacer la declaración. Son muy sencillas, pero nos compensa al final porque después es un recordatorio de que existimos en la zona. Claro, muy bien. Y imagino que te entrarán a trocho y mocho las rentas. Entran bastante, ya tenemos bastantes citas, prácticamente tenemos un 40% ya de la agenda ya ocupada para la próxima campaña que empieza en abril. Qué bien. Pues interesante, desde luego. Y tomamos nota, vamos a recordar, ya que estamos aquí en plan publicidad, el teléfono de Moya y Emery, o al menos el teléfono que utilizáis para eso, para las declaraciones de renta. Es el 971 13 23 59. 971 13 23 59 132359 y estáis en Palmanova, allí en el Club de Hielo. Estamos justo delante. Justo delante de donde estaba antiguamente Pachá y donde estaba Teddy ahora. ¿Dónde está el Teddy? Sí. Los tengo en la acera de enfrente. Exactamente, al lado del Lidl y del Aldi, ¿no? Al lado del Lidl, sí, más sobre todo el Aldi, que además mucha gente lo que aprovecha es el parking para bajarse un poquito la calle, si no hay parking. Claro, no lo digas, que pondrán la barrera rápidamente. No, ya lo he intentado. Sí. ¿Porque ese parking que es municipal o de quién es? No, es de ellos. Lo tienen alquilado. Bueno. Pues muy bien, Nicolás, si te parece, las demás cuestiones que todavía teníamos, y son unas cuantas, las podemos dejar para la próxima semana. Tenemos tiempo hasta abril, ¿verdad? Que empieza ya lo que es el periodo para pasar cuentas con Hacienda, así que lo podemos dejar en este punto y tendremos tiempo para seguir hablando de... Y a ver si soy capaz de traerme a algún compañero o compañera que son tímidas y tímidos. Son un poco tímidos, les da un poquito de miedo y se ponen nerviosas. Pero bueno, ¿sí? Porque teníamos anunciado aquí, de hecho en el Facebook lo decíamos, que venías con Eva. Sí, exactamente. Que nos ha rajado Eva. Sí, bueno, ya la traemos. Sí. Bueno, le hacemos unas clases también para que tenga la seguridad, pero bueno, siempre con un guión delante y con todo sencillo. Lo que sabéis vosotros, no tiene que haber ningún problema para responder a las preguntas que durante la semana también podemos ir recibiendo, por supuesto, en nuestro WhatsApp, en el 659-477-715 y también vía email en radiocalviafm@gmail.com para que no nos quede ninguna duda a la hora de hacer la declaración de la renta de este año que ya nos está contando Nicolás Emery algunas novedades que conviene conocer de cara a eso, a rendir cuentas con Hacienda. Nicolás, gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Hasta la próxima.